Casi todo el mundo ha oído hablar del Espíritu Santo. Es un concepto central para miles de millones de personas. Pero, ¿qué pasaría si una parte clave de cómo lo entendemos no viniera de una revelación divina, sino de las decisiones que tomaron unos traductores hace muchísimos siglos? Esa es justamente la pregunta que vamos a explorar hoy. La idea de que el significado de algo tan, pero tan central pudo haber cambiado no por un debate teológico, sino por algo tan humano como la lingüística. Muy bien, pues, manos a la obra. Para entender esto, vamos a tener que ponernos el sombrero de detectives lingüísticos y seguir el rastro de las palabras a través de la historia y los idiomas. Y nuestra primera pista nos lleva a un, digamos, embudo de traducción. Un cuello de botella tremendo entre el hebreo antiguo y el griego. Es aquí donde empezamos a ver cómo la riqueza y los matices de un idioma se pueden perder peligrosamente al pasar a otro. A ver, la palabra clave en todo este asunto es una palabrita en griego, agios. Los traductores de la época la eligieron para decir santo en hebreo. Para un griego de ese entonces, agios era algo puro, limpio, algo digno de respeto. Una palabra bastante general, ¿no? Bueno, pues agárrense porque aquí viene lo fuerte. Esa única y simple palabra griega, agios, se usó para traducir 21 conceptos hebreos distintos. Imagínense eso, 21 ideas, cada una con su propio color, con su propio matiz, todas forzadas a pasar por el mismo y único término. Y lo que es realmente increíble es la variedad de lo que se perdió. O sea, no hablamos de sinónimos, palabras con significados súper específicos como Kodesh, que es la santidad de Dios, algo apartado, o Tahor, que es pureza ritual. ¡Pum! Aplastadas, todas bajo el mismo paraguas de agios. Toda esa precisión se esfumó en la traducción. Ahora, la pista número 2. Aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque vamos a ver una especie de truco lingüístico en las traducciones que usamos hoy, uno que crea una barrera que no existía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Miren bien esta comparación. Es sutil, pero es la clave de todo. En el Antiguo Testamento, muchas traducciones modernas ponen su Santo Espíritu, así, en minúsculas, como si fuera una característica de Dios. Pero llegamos al Nuevo Testamento y ¡zas! Se transforma en el Espíritu Santo, con mayúsculas. De repente suena a que es alguien, una entidad aparte. Claro, esta diferencia nos obliga a preguntar, ¿de verdad este concepto de el Espíritu Santo apareció de la nada en el Nuevo Testamento? ¿O será que siempre estuvo ahí, pero oculto por estas decisiones de traducción? Bueno, para responder, vayamos a la fuente, a las escrituras hebreas. En Isaías, por ejemplo, se lee clarísimo, hicieron enojar su Santo Espíritu. O sea, el concepto no era para nada ajeno al Antiguo Testamento. Y no es un caso aislado, lo vemos otra vez en los Salmos. El rey David le pide a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. La idea de una presencia santa, de un poder de Dios, estaba súper establecida sin duda alguna. Y aquí viene la prueba definitiva, la pieza que une todo el rompecabezas. Resulta que siglos antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, unos sabios judíos tradujeron todas sus escrituras al griego. Esa traducción se llama la Septuaginta. Y la pregunta del millón es, ¿qué frase usaron ellos para su Santo Espíritu? Pues usaron tu to pneumatoagion. Es exactamente la misma frase griega que se usa en todo el Nuevo Testamento. Esto es tremendo, porque demuestra que la división entre su Santo Espíritu y el Espíritu Santo no está en el griego original. Es una creación de los traductores modernos, una elección que cambia por completo cómo lo percibimos. Ok, con estas pistas sobre la mesa, ahora sí podemos volver a la pregunta original y reexaminar el concepto. Esto nos lleva al corazón del análisis de la fuente. ¿Qué significaba realmente el término hebreo original? El término en hebreo es Ruach HaKodesh, y según este análisis, la clave está en entender que no se refería a una persona, se refería al poder de la santidad de Dios, a su presencia activa en el mundo. Era un don divino que se otorgaba. Pensemos en ello como una fuerza, no como una tercera persona de una Trinidad. Y lo curioso es que las mismas escrituras parecen respaldar esta idea. A este mismo concepto se le llama de muchísimas maneras: el poder de Dios, o dynamis en griego, el espíritu de la verdad, el poder del Altísimo. Fíjense, todos estos nombres describen una cualidad, una fuerza, una influencia, no una personalidad separada. Ahora viene lo bueno.
vamos a ver cómo esta perspectiva de poder y no persona cambia por completo la forma en que leemos algunos de los eventos más conocidos de los evangelios. Pensemos en la concepción de María. Se dice que fue por obra del poder del Altísimo, no de una persona. Luego, en el bautismo de Jesús, el poder de Dios desciende como una paloma. Es una comparación de cómo se movía, una metáfora visual, no es que una persona ave bajara del cielo. Y Juan el Bautista, cuando él hablaba de bautizar en Ruach HaKodesh, su audiencia judía habría entendido perfectamente que se refería a ser sumergidos en la presencia y el poder de Dios, algo que ellos ya conocían de sus propias escrituras. Entonces, si no es una persona, ¿qué es? La fuente de nuestro análisis argumenta que las escrituras lo definen de una manera muy consistente, pero diferente. Por ejemplo, Lucas lo llama directamente un regalo, una dádiva. El pasaje hace una comparación. Así como uno da buenos regalos a sus hijos, el Padre Celestial da el Ruach HaKodesh. Se presenta como algo que se da, que se recibe, como un regalo. Y con esto llegamos a la conclusión central del análisis. El Ruach HaKodesh es ese don divino. Es el poder y la presencia activa de Dios. Es la conexión, podríamos decir que es como la contraseña del Wi-Fi, que permite a una persona sintonizar con los pensamientos de Dios y entender las Escrituras desde la perspectiva de su propio autor. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de este tema en particular. Si una simple lección de un traductor pudo darle forma a un concepto tan fundamental, ¿qué otras cosas que creemos podrían no estar basadas en el texto original, sino en el puente, a veces un poco inestable, que los traductores construyeron para que llegáramos a él?